Este país es oficialmente el país más desigual del mundo. Favelas del tamaño de ciudades, donde viven más de 5 millones de personas. La gran mayoría en situación de pobreza extrema, sin electricidad, sin agua potable y rodeados de basura. Mansiones inmensas y lujosas separadas de la caótica vida de las favelas por una sola carretera. Un país donde un simple lápiz podía definir tu destino, donde cortan la electricidad cada día. Los semáforos no funcionan. Todos los días cortan la electricidad, pero yo me imaginaba que cortaban la electricidad de las casas. Los que cortan la electricidad hasta de los semáforos y entiendo que de las farolas también. Todo. Y muchos lo consideran uno de los países más peligrosos del mundo. Todo esto en un entorno de película, con los paisajes más bestialmente bellos del planeta, con una biodiversidad brutal y con la gente más resiliente que hemos conocido en nuestro viaje. Nos encontramos en Sudáfrica y este fue nuestro primer destino de un viaje sin billete de vuelta. Después de dejar todo para viajar por el mundo solo con 5.000 euros, como contamos en vídeos anteriores, por fin aterrizamos en Sudáfrica, donde habíamos quedado con nuestro amigo Alberto, implicado en un proyecto de fútbol para ayudar a los niños de las favelas en Ciudad del Cabo. Llevábamos 24 horas sin dormir, pero llevábamos equipaciones de fútbol para dárselo a los chicos, así que lo primero era ir al club. Clinton, un gran tipo que trabaja allí, vino a recogernos al aeropuerto para llevarnos al campo. No tuvimos que caminar muchos kilómetros para que la realidad del país nos golpeara en toda la cara. Nada más salir del aeropuerto ya lo ves, kilómetros y kilómetros de chabolas, de casas de chapa y descampados. Las favelas parecen no tener un final y lo más chocante de todo es que están separadas de las urbanizaciones privadas por una sola carretera. Pero ¿por qué existe tanta desigualdad en Sudáfrica? ¿Por qué es el país más desigual del mundo? Es porque el apartheid expulsó durante décadas a millones de personas hacia estas zonas, obligándolas a vivir aquí mientras se reservaban los mejores trabajos, las mejores tierras y los mejores servicios para una minoría. Y aunque terminó en 1994, las cicatrices siguen ahí. Hace solo 30 años la vida de una persona aquí dependía del color de su piel. Una persona negra no podía vivir donde una persona blanca, ni estudiar con ella, ni votar. Había pruebas surrealistas que hoy es imposible de creer para decidir quién era negro y quién era blanco. Como por ejemplo el test del lápiz. El apartheid tenía la necesidad de clasificar a las personas por grupo racial. A veces esa clasificación no era tan obvia porque había personas con ascendencias mezcladas, pieles más pálidas y era más difícil de decidir. Así que usaban una fórmula rápida y objetiva para decidir en qué casilla meterte. Podía ser blanco, colored, indio o negro. Se usaba un lápiz que te lo metían en el pelo y si se caía eras considerado como blanco. Y si el lápiz se quedaba atrapado en el pelo eras considerado como colored o negro. Es decir, no era para saber si eras negro, porque eso ya lo veían, sino para decidir en qué categoría te ponían. Fíjate el nivel de ridiculez extremo que hasta dos hermanos podían ser clasificados en diferentes categorías. Para flipar. Mientras charlábamos con Alberto y Clinton por el camino, nos llamó muchísimo la atención cómo jugaban al fútbol los chavales en la calle. Dos piedras como portería, suelo de tierra y descalzos. Ellos nos explican lo importante que es el fútbol en las favelas, porque a veces es la única salida para ellos hacia un mundo mejor. La ilusión de convertirse en jugadores profesionales los mantiene vivos, enfocados y sobre todo alejados de las calles. A lo largo de pocos kilómetros vimos cientos de niños jugando junto a la carretera. Es bonito pensar cómo un deporte puede tener un impacto tan positivo en tantas personas en Sudáfrica, lo que nos hace recordar la importancia de tener un propósito en la vida. No importa si lo consigues o no, el simple hecho de tener algo por lo que luchar ya es mágico de por sí. Nos encantaría leer en comentarios qué es eso que a ti te hace seguir siempre hacia adelante. En el campo pudimos conocer más a los chicos y dejarles las dos pedazos de bolsas que traíamos. Y después tocaba cerrar el día con una cerveza fría para sentar y procesar todo lo que habíamos visto. Sudáfrica puede ser muy cruda y todavía no habíamos visto nada. Aterrizar en un país donde cuando nosotros nacimos todavía existían leyes de raza, donde incluso hoy el código postal donde naces puede definir tu futuro. Solo llevábamos un día de viaje y ya algo se había roto dentro de nosotros. Cómo funcionan las cosas aquí en Sudáfrica nos ha impresionado muchísimo porque al entrar hemos visto todo lleno de favelas, un montón de kilómetros. Toda la parte favelas, de la derecha llena de favelas. Un montón de niños jugando al fútbol, encendiendo fuegos, pero muchos kilómetros seguidos. Ciudad del Cabo no había hecho más que empezar y este país, a pesar de las circunstancias, nos llegó al corazón gracias a su gente. Esta serie va creciendo en intensidad. Si quieres vivirla de pleno, suscríbete. En el próximo capítulo comprobaremos en nuestras propias carnes que Sudáfrica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Medusas gigantes y un enorme contratiempo.